Buenos días, muchachos. Bueno, vamos a continuar con el curso. El día de ayer estuvimos hablando sobre lo que es el metabolismo. Yo creo que a este nivel ya nos queda claro cómo la bacteria, y se los he estado diciendo desde el inicio del curso, pues es un organismo vivo que necesita nutrientes para poder crecer. En sí, el único objetivo que tiene una bacteria, pues es adquirir nutrientes, metabolizarlos para poder crecer y dividirse y generar entonces progenie. Yo les había dicho ya que la forma en que las bacterias se dividen es a través del proceso que denominamos fisión binaria. Y lo que les dije es que la bacteria lo que hace es que crece, se alarga y simple y sencillamente se parte por la mitad y genera dos células hijas. Eso es a lo que llamamos fisión binaria. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es cómo sucede este proceso de división celular, cómo se genera esa división que hace la célula perfecta para generar dos células hijas. Bueno, entonces, recordemos entonces que las bacterias lo que quieren es metabolizar, sintetizar componentes nuevos y crecer. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de crecimiento, vamos a decir que el crecimiento es el resultado de la división celular y es el proceso definitivo en la vida de una célula microbiana. Es lo único que la bacteria va a hacer, crecer. Y es lo mismo que hacemos todos los organismos vivos, crecer. Entonces, conocer cómo crecen las bacterias nos va a servir para poder diseñar métodos que nos ayuden a controlar el crecimiento microbiano de las mismas. Entonces, cuando estamos hablando de crecimiento, nos vamos a referir al aumento en el número de células. O sea, este crecimiento, ¿cómo se va a dar? A medida que la bacteria vaya sintetizando nuevos componentes, entonces estos nuevos componentes se van a empezar a acumular en el citoplasma y se van a empezar a ensamblar en lo que son las estructuras propias de la bacteria, como lo es la pared celular, la membrana plasmática, los flagelos, los ribosomas, los complejos enzimáticos. em, Empiezan a verlas todo lo que son los procesos de síntesis de proteína. Entonces, cuando todos estos complejos, estas macromoléculas estén ya listas, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se va a llevar a cabo la fisión binaria. Acuérdense que estas macromoléculas tienen que estar en una cantidad necesaria para que al momento en que la célula se divida pueda proporcionar exactamente la misma proporción de cada biomolécula a cada una de las células hijas. Entonces, recordemos así rápidamente cómo es como que se lleva a cabo la fisión binaria. Entonces, partimos de una bacteria que va a adquirir nutrientes del medio ambiente, los va a metabolizar y entonces eso va a dar como resultado que la célula se alargue, que crezca y que se divida en dos. ¿Ok? Ahora, este proceso de división se hace a través de la formación de lo que llamamos septo, que es simple y sencillamente que la membrana empieza a crecer hacia adentro y se empieza a hacer, les decía yo cuando les hablaba de esto en las clases pasadas, que a mí se me figura como cuando los pedacitos esos que tienen globos que están así en el súper haciendo figuritas, como si la membrana se estuviera dando vueltas, ¿sí? Se constriñe, se invagina, ¿ok? Y esto es lo que llamamos septo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más con más detenimiento. Ahora, fíjense bien, de esta bacteria inicial a la generación de estas dos células hijas,
A eso es a lo que vamos a denominar una generación. Entonces, cada generación las bacterias se van a duplicar. Entonces, el tiempo que tarde en dividirse o el tiempo que tarde una bacteria de este paso, crecer, generar el septo y dividirse, a eso le vamos a llamar tiempo de generación. ¿Ok? Bueno, ok, entonces, el tiempo de generación entonces va a ser el tiempo necesario para que se dé el proceso de la fisión binaria. Recordemos que cuando se vaya a formar ya el septo, todos los componentes celulares tienen que ya estar aumentados, ¿sí? De manera que al momento en que ya esté el septo hecho, estos componentes queden o queden repartidos en la misma concentración en las dos células hijas. ¿Ok? Cada célula hija va a recibir entonces la misma cantidad de componentes. Y si nos vamos a referir a lo que es el cromosoma, cada bacteria va a recibir un cromosoma, suficientes ribosomas, suficientes proteínas, suficientes iones para poder entonces crecer como dos células bacterianas independientes. Entonces, el tiempo de generación, es decir, el tiempo que va a tomar de que esta bacteria crezca y se divida, es muy variable. ¿Y de qué va a depender? De que la bacteria tenga todos los nutrientes a su mano para poder metabolizar y de que las condiciones medioambientales sean las adecuadas. Entonces, por ejemplo, en una condición favorable en el laboratorio, ¿verdad? Donde tenemos a la E. coli, por ejemplo, creciendo en su medio de cultivo a una temperatura de 37 grados más o menos, este proceso de aquí a acá va a durar 20 minutos. ¿Ok? Pero esto pues va a depender de cada tipo de bacteria. Bueno, ahora vamos a entrar a ver cómo es que se lleva a cabo este proceso celular, ¿sí? Las bacterias, muchachos, como cualquier célula, tiene un citoesqueleto. Cuando yo les digo la palabra citoesqueleto, ¿a qué me estoy refiriendo? Cito viene de célula y esqueleto de esqueleto. Vámonos a nuestro organismo. ¿A qué le denominamos esqueleto? A los huesos. Los huesos son la estructura, como están los huesos organizados, son los que nos dan la forma, ¿sí? Por eso, si nosotros llevamos esta misma analogía a las células, pues podemos decir que lo que le da la forma a una célula, pues es su citoesqueleto. Y en una célula, el citoesqueleto va a estar conformado por proteínas filamentosas. ¿Qué quiere decir? Que son proteínas que están organizadas en todo el interior del citosol de la célula y son las que le van a dar o las que van a soportar como si fuera una mallita a la célula y entonces le van a dar su forma. Si estamos hablando de las bacterias, pues le van a dar una forma, ya sea circular, si estamos hablando de un coco, o alargada, ¿sí? Si estamos hablando de un bacilo. Entonces, las proteínas que conforman el citoesqueleto bacteriano son tres: FTSZ, MREB y crecentina. ¿Ok? Bueno, fíjense bien, todas las células bacterianas, ¿sí? Van a tener citoesqueleto, mas no todas las células bacterianas tienen las mismas proteínas. Por ejemplo, las bacterias que son cocos no tienen más que la proteína FTZ, por eso son redondas, no tienen la proteína MREB.
La proteína FTC va a estar también en las que son bacilos. FTC, ahorita vamos a ver, ayuda a que se vaya realizando el septo. Entonces conforma un anillo que se pone en el ecuador de la célula. La proteína MRB se organiza, muchachos, dentro de la célula como una especie de resorte y esto hace que la bacteria se alargue. Crescentina únicamente va a estar en aquellas bacterias que tengan una morfología vibroide, así como si fuera una célula, un bacilo que está curvado. Se pone por debajo del resorte de MRB. Bueno, vamos a ver cada una de estas proteínas. Vamos a empezar con la proteína FTC, que es indispensable para que se pueda llevar a cabo la división. Bueno, antes de entrar a eso, vamos a dar un rápido repaso de cómo se lleva a cabo este proceso de división binaria. Recordemos entonces que les decía yo que lo que y partiéndonos del cromosoma, que es el que va a estar aquí en color verde, una bacteria cuando inicia su crecimiento, pues empieza a metabolizar y empieza a sintetizar sus componentes al doble. Entonces, este cromosoma que está aquí lo que tiene que hacer es duplicarlo. ¿Para qué? Para el momento en que se dé la división, cada célula hija quede con un cromosoma. Ahora, esto, muchachos, lo tiene que hacer de una forma coordinada con las proteínas del citoesqueleto o las proteínas que van a estar ayudándolo a organizarse en los polos de la bacteria. El DNA tiene que quedar duplicado antes de que se organice el septo, ¿sí? Y esto lo hace a través, o esto puede realizarse a través de una serie de proteínas que vamos a llamar proteínas MIN, que ahorita las vamos a revisar, que inhiben que se forme o que se conforme el anillo de la proteína FTC, que es el que les decía que se forma acá como parte del citoesqueleto. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es revisar cómo se organizan estas proteínas MIM y cómo se organiza el anillo FTC para que se pueda dar la división de la bacteria. Entonces, a todos estos procesos o a todos estos complejos de proteínas que se conforman dentro de la bacteria, y que tienen como objetivo llevar a cabo el proceso de división, a eso le vamos a llamar divisoma. Bueno, entonces, para que se lleve a cabo la división se requiere la formación del septo, requiere dividirse la bacteria, pero no se puede dividir si no se forma el septo. Entonces, ¿qué es esto del septo? Fíjense bien, vamos a agarrar a la bacteria. ¿Se acuerdan que desde que empezó el curso les he dicho que se imaginaran como si fuera una sandía? Vamos a cortar un pedazo de esta sandía y vamos a dejar nada más esta parte visible. Vamos a suponer que es una bacteria gram negativa, son sus dos membranas, la exterior y la interior, y adentro hay muy poquito peptidoglicano. Y en el interior, aquí en el citosol, la proteína FTC, esa proteína va a tender a estarse polimerizando. A través de la hidrólisis de GTP se van a estar hidrolizando, va a estar hidrolizando el GTP y se van a estar acumulando polímeros de FTC. Más o menos se van a estar uniendo, ¿sí? 10,000 proteínas, una bolita después de la otra, una FTC después de la otra. Y esto se va a ir organizando en el ecuador de la bacteria. ¿Ok? Ahora, FTC es una familia de proteínas. Vamos a ver FTCA, FTC, son varias. Y la que se organiza para poder generar el anillo es FTZ. ¿Ok? Ahora, estas proteínas no son, estas proteínas no son esenciales o no están presentes en las arqueobacterias. Son proteínas filamentosas y quedamos que conforman parte del citoesqueleto.
Entonces, una vez que, pero aquí estamos hablando primero de que las FTSZ se van a empezar a polimerizar en el citosol. Una vez que ya se polimerizaron en el citosol, entonces se le une a este polímero de FTZ, a este polímero de FZZ, se le unen las proteínas FTSA. Sí, vamos a suponer que aquí está el polímero de FTZ, se le va a unir la proteína FTSA y la proteína CYPA. Y lo que hacen estas proteínas es que al unirse al polímero de FTZ, lo que hacen es que jalan a este polímero hacia la membrana. Y entonces ahora sí empieza a acomodarse el polímero de FTZ pegado hacia la membrana interna. Entonces, FTSA y CYPA lo que hacen es que estabilizan el polímero de FTZ en la membrana. Después de que sucede esto, llegan las proteínas FTSK, luego FTSQ, FTSB, FTSL, FTW, FTSI, FTSN. Y todas estas proteínas que están aquí, estas que les estoy mencionando, se van a estar acomodando a lo largo de la membrana interna o hacia la cara del citosol. Y entonces esto le va a dar estabilidad para que se conforme el septo, para que se empiece a dar el anillo de FTS. Ese anillito de FTS, vamos a suponer que tenemos así, en esta manera la bacteria. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a girar hacia la izquierda para que quede de frente a ustedes. Y entonces esos complejitos de anillo FTZ, CYPA y todas las FTS que les dije ahorita, la A, la I, la K, todas esas se van a ir conformando a lo largo del ecuador de la bacteria. Entonces, esto, muchachos, es lo que conforma o empieza a conformar el septo, ¿ok? Bueno, ahora, una vez que se generó esto, muchachos, ¿sí? La bacteria tiene que empezar a aumentar su cantidad tanto de membrana como de pared celular. Ahora vamos a ver nosotros en este punto lo que es el patrón de seguimiento de la pared celular. Entonces, una vez que se generó, en el caso, vamos a verlo primero en las bacterias que son del tipo cocos. Entonces, una vez que se generó o sea, que se organizó, perdón, en el ecuador el anillo de FTSZ, que ya vieron ustedes que es así, entonces de aquí a la mitad empieza a crecer lo que es la pared celular. La pared celular empieza a crecer del centro hacia, hacia el exterior. ¿Ok? Entonces, los cocos, muchachos, sintetizan una nueva pared celular después de que se originó el septo. Fíjense bien, aquí el septo lo estamos viendo en microscopía de barrido y vemos cómo la pared celular empieza a crecer de adentro hacia fuera. Entonces, crecen en un sentido diferente hacia cada uno de los polos de la bacteria. Ahora, el peptidoglicano, muchachos, se empieza a aumentar en base al peptidoglicano que ya existía. Ahorita vamos a ver cómo es que se empieza a alargar, pero en el caso de los cocos, acuérdense, va del centro hacia afuera. En el caso de las bacterias que son del tipo de bacilo, muchachos, la pared celular primero crece y luego se forma el septo. Es decir, la bacteria empieza a alargar su pared celular y ya sea que lo haga
de forma a través de todas las, en toda la célula, o bien puede hacerlo de igual que en los cocos, ¿verdad? Del centro hacia afuera, pero esto lo hace antes de que se conforme el septo. Esta es una gran diferencia entre cocos y bacilos. Recuerden entonces, en los cocos primero se conforma el anillo de FTZ y luego crece la pared celular. Acá primero crece en los bacilos, primero crece la pared celular y luego ya se conforma el anillo de FTZ. Bueno, pero ¿y cómo es que empieza a crecer el peptidoglicano? Vamos a acordarnos cómo estaba organizada una molécula de peptidoglicano. Recuerdan que yo les había dicho que el peptidoglicano estaba conformado por dos azúcares, el N-acetilglutámico y el N-acetilmurámico, que estaban unidos a 4 aminoácidos, ¿sí? Alanina, glicina. Este es una estructura nueva. Está aquí en el libro, lo ponen como DAP y luego alanina, y que estas moléculas de peptidoglicano se iban ensamblando una con otra, ¿sí? Formando una especie de red. Ahora, en las bacterias gran positivas, ¿sí? Se da un enlace entre los aminoácidos de glicina y se empiezan a observar estas conformaciones entre glicina y glicina. En el caso de las gram negativas no se da este enlace entre las glicinas. Entonces, cuando nosotros vemos la estructura de la pared celular, es como si fuera una malla. Les decía yo que es como esos guantes que utilizan los carniceros para cortar la carne o afilar el cuchillo, que son así como de metal, ¿verdad? O esas estructuras metálicas que se ponían en la Edad Media los soldados para ir a las guerras. Más o menos así se me figura que se conforma la pared celular. Entonces, una molécula de peptidoglicano se va a unir a otro peptidoglicano a través de los enlaces que se da en los ácidos murámicos, ¿sí? En los ácidos N-acetilmurámicos, entre las M's, ¿ok? Bueno, entonces, les decía que el crecimiento de la pared celular en las bacterias se tiene que dar sobre este peptidoglicano que ya existe. Entonces, sobre este peptidoglicano que ya existe se van a insertar nuevas moléculas de peptidoglicano que lo que van a ocasionar es que esta malla empiece a alargarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo sucede esto? Pues esto sucede gracias a la acción de el bactoprenol. Vamos a ver cómo es este mecanismo. Fíjense bien, las moléculas de peptidoglicano se van a sintetizar y se van a empezar a acumular en el citosol, ¿ok? Aquí, esto que les estoy poniendo aquí, que les estoy señalando con el cursor, es una molécula de peptidoglicano. Este peptidoglicano en el citosol, muchachos, se va a unir a una molécula de bactoprenol. Este bactoprenol, muchachos, lo que va a hacer es que va a agarrar a esa molécula de peptidoglicano y como tienen una naturaleza hidrofóbica pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática. Y una vez que está en la malla de la pared celular, entonces ahí primero va a haber unas enzimas que vamos a llamar autolisinas, van a venir y van a romper las estructuras o los enlaces que hay entre N-acetilmurámicos de una molécula de peptidoglicano con otra y va a empezar a generar huecos. Lo mismo va a empezar a haber rupturas entre los aminoácidos y va a empezar a haber huecos. Entonces lo que va a pasar es que el bactoprenol que en el citosol se enlazó con esta molécula de peptidoglicano, como es hidrófobo, va a poder atravesar por la membrana plasmática y entonces una vez que atraviesa la membrana plasmática lo que hace es que
se inserta esta nueva molécula de peptidoglicano en el hueco que empieza a ver por las rupturas que hay del N-acetilmurámico, y entonces aquí se enlaza, se mete este nuevo peptidoglicano y se hacen los enlaces correspondientes. De esta manera es como va a ir creciendo la pared celular, ¿ok? Ahora, si bien la pared celular va creciendo, ¿sí? En el interior del citosol también tiene que estar activo todos los mecanismos para que se empiecen a duplicar los componentes. Uno de sus componentes que tiene que duplicar la bacteria, recuerden que es el cromosoma. Ahora es bien importante que les decía yo al principio ahorita de la clase que el cromosoma esté duplicado antes de que se empiece a organizar el anillo de FTZ, antes de que se haga el septo. Entonces, las proteínas FTZ en el citosol tienden a estar polimerizándose, tienden a estar, o sea, si hay GTP y si hay FTZ, GTP se hidroliza y estas proteínas FTZ se empiezan a polimerizar. Entonces, tiene que haber un sistema, muchachos, que inhiba que estas proteínas FTZ se estén organizando en el citosol para que no se lleve a cabo la conformación del septo. Estas proteínas que inhiben la formación de FTZ se llaman las proteínas o el sistema MIN-CDE. Y estas proteínas lo que van a hacer es que van a actuar y van a organizarse para que se pueda el DNA replicar. ¿Sí? Fíjense bien, tienen que estar impidiendo que FTZ se polimerice y al mismo tiempo tienen que dejar toda el centro del citosol, el espacio vacío para que todo el complejo enzimático de replicación no tenga ningún problema y pueda duplicar el cromosoma. Entonces, ¿cómo actúan estas proteínas? Fíjense bien. Aquí se los puse como si fueran bolitas. En color verde vamos a tener a las proteínas MIN-C. En rojo, las bolitas rojas son la proteína MIN-E y las bolitas las bolitas azules son las proteínas MIN-D. Fíjense bien, MIN-C y MIN-D son proteínas que se van a estar uniendo. MIN-D, ¿ok? Que es la proteína azulita, tiende a pegarse con MIN-E. Y cuando se pegan, muchachos, se van hacia el polo, ¿ok? MIN-C, muchachos, actúa también de una manera en que se une a los dímeros de los polímeros FTZ y esto hace que FTZ no pueda conformar el dímero. Ahora, MIN-E, muchachos, compite con MIN-C por MIN-D. Y MIN-E lo que hace es que polimeriza muy similar al FTZ, pero tiende a irse hacia los polos, de forma que siempre deja este espacio aquí libre para que se pueda replicar el cromosoma. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo en la siguiente diapositiva. Fíjense bien. Ok. Al momento, acuérdense que MIN-C va a estarse uniendo también a FTZ. Entonces no se va a poder estar haciendo el anillo. Entonces, MIN-C se va a unir también a MIN-D. Y MIN-E va a conformar este anillito y va a hacer que todas estas proteínas se vayan a los polos, de forma que deje aquí un espacio vacío. Aquí está el nucleoide, la zona donde va a estar el cromosoma. Y entonces, al momento en que estas proteínas mandan todo hacia un polo, queda el espacio libre para que se empiece a dar la replicación. Digamos que aquí tienen todo secuestrado, entonces no se puede dar la formación del septo. Una vez que se replica el cromosoma, ¿sí? Estas proteínas empiezan a liberarse y empiezan a pasarse al otro polo.
de forma que cuando terminan de conformarse en el otro polo, ya tenemos los dos cromosomas separados. En este momento es que MINC deja de unirse a FTZ y FTZ empieza a polimerizar y a conformar el anillo para que se lleve a cabo la división, es decir, para que se lleve a cabo el septo. Entonces, las proteínas MIN aseguran que el divisoma se forme solamente en el centro de la célula y no en los poros. ¿Ok? Bueno, ya vimos entonces cómo la FTZ, que cómo actúa, recuerden que es parte del citoesqueleto bacteriano. FTZ es indispensable para que se pueda dividir. Vamos a ver ahora estas dos proteínas. La proteína MREB, esa proteína únicamente va a estar presente en las bacterias que tienen la forma de bacilo, ¿ok? Las bacterias que son cocos no tienen el gen que codifica para esta proteína, entonces no tienen esa proteína. Esta proteína lo que hace es que les decía yo que se forma como una especie de resorte, ¿sí? De membrana, de un polo de la membrana al otro, y va dando, es un polímero, ¿verdad? Va dando así esta estructura de resorte, y lo que genera entonces es que se vea una estructura de tipo alargada, basilar. Miren, aquí, esta es una fotografía de microscopio de transmisión, y aquí lo que ven ustedes así más fluorescente o más brilloso, pues es un anticuerpo que se puso para reconocer dónde se ponía la proteína MRB. Esta es una inmunofluorescencia y miren, está así a lo largo de la bacteria, como un resorte. Esto es lo que le da la forma de bacilo. La proteína crescentina, esa proteína crescentina únicamente está en las bacterias que tienen forma de vibrio, como la bacteria Caulobacter crescentus. Entonces, más o menos se organiza como filamentos de 10 nanómetros y se va a poner en la parte baja del resorte de la MREB. Y esto hace que la célula se curve. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces pues hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que todos los conceptos hayan quedado claros. Y ya saben dónde me pueden localizar en el WhatsApp.